Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por tu unción, gracias porque eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. Te alabamos a ti, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria y todo el honor en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Recibimos de ti, Señor. Bien, la última vez que estuvimos juntos en este tema, hemos estado estudiando la serie, mejor dicho, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Y la última vez que estuvimos en este tema, voy a ver la segunda parte. La doctrina de Balaam no es una doctrina de fe. O sea, en otras palabras, la doctrina de Balaam no es una doctrina que fe está basada en la palabra de Dios. Y una de las áreas en la doctrina de Balaam, el problema con la doctrina de Balaam, es una doctrina que en general lo que hacía comprometer o transigir la palabra de Dios. Y ahorita abunda esa doctrina, abunda bastante. Hay muchas maneras de transigir la palabra, pero bueno, luego lo voy a ver más adelante. Voy a ir ahí a Apocalipsis en el capítulo 2 y estuvimos viendo bastantes palabras. Les voy a decir las palabras que vi, según yo. Vi la palabra ahí en el 2.13, la palabra yo conozco, vimos la palabra conozco, obras, moras, trono, retienes, negado, vimos lo de Antipas, ¿sí? Vimos testigo, vimos la palabra muerto, amén. Todas esas palabras creo que ya las vimos aún en el griego y estuve viendo algunas definiciones aquí de todas estas palabras, amén. Sí, díganme amén los que estuvieron aquí, los que se acuerdan, estuvimos viendo todas esas palabras. Bien, y dice en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, curiosamente que enseña esa palabra, a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15, y tienes también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Menciona dos doctrinas ahí. Bueno, vamos a ver, no hay mucha diferencia de lo que habló el Señor ahí, de las doctrinas de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiero que veas ellos, pero implicaba al pastor. Vamos a recordar un poco y vamos a irnos al versículo anterior que vimos, o donde empezamos aquí con el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pero siga leyendo un momento ahí. Dice, pelearé contra ellos contra la espada de mi boca. Verso 17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que no todos tienen oídos para oír. En otras palabras, no todos oyen, no todos disciernen. La iglesia está dormida en estos tiempos, en esos tiempos ahí y en estos tiempos más ahora. Vaya al versículo 12, otra vez, verso 12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Como estábamos viendo, esto está hablando al pastor de la iglesia. Y al pastor de la iglesia de Pérgamo había dejado que líderes, porque este ataque que estaba sufriendo esta iglesia en ese momento, era un ataque doctrinal, y el pastor había dejado que líderes dentro de la misma iglesia propagaran esta doctrina, que era una doctrina de transigir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que es transigir o comprometer la palabra? Por ejemplo, cuando la gente transige la palabra, cuando la gente compromete la palabra, es como hoy en día. Hoy en día hay muchos, lo podemos ver en el cuerpo de Cristo, no voy a entrar en nombres ni nada de eso, pero nada más les voy a decir esto. Transigir es cuando usamos ciertas verdades de la palabra de Dios y las usamos, en lugar de traer libertad, damos libertinaje.
Aunque las dos palabras se parecen mucho, son totalmente diferentes. Libertad es una cosa, libertinaje es otra cosa. ¿Sí? Amén. Entonces, un ejemplo de esto, ahí mismo, si nos vamos a Judas, en el capítulo 1, Judas, pues hay un solo capítulo, pero si no, empezamos al versículo 4, Judas 4, o el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ahí está. En inglés creo esa palabra le dicen licentiousness o licentiousness. Libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay muchos cristianos que yo conozco que no son hombres impíos en ese sentido, o sea, que si son hijos de Dios, aman a Dios, etcétera. Tal vez su corazón tienen una buena intención, pero usan ciertas verdades para, yo sé, hablando de algunos pastores que hay aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero refiriéndome a algunos de ellos, lo hacen como para alcanzar más gente. Otros de ellos los hacen como, no son pastores famosos, o sea, 2, 3 personas los conocen en las redes sociales y así atraen un mensaje, porque ves, un mensaje donde nada más te dicen Dios te ama, que yo lo creo con todo mi corazón, Dios te ama, Dios está contigo, etcétera. Yo todo eso lo creo, lo predico, es bíblico y todo eso debemos de hablarlo. Pero por ejemplo, hay muchos mensajes ahorita que nada más normalmente mensajes que te animen, pero que no haya doctrina, son los más oídos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un mensaje donde alguien nada más te esté echando porras y te esté, amén, y todo va a salir bien y Dios te va a abrir puertas y todo eso está bien hasta un punto, pero no podemos vivir nada más de echar porras. Necesito la doctrina de la palabra de Dios. Cada versículo está lleno de la habilidad de Dios. Es la enseñanza sólida la que nos madura. Pero algunos de ellos empiezan por ejemplo, Dios no le hace, si andas mal, Dios te ama igual y Dios esto igual y Dios acá igual. Pues no necesariamente, en el sentido de que Dios nos ama igual, eso ya lo deberíamos de entender. Pero el problema está que hay ciertas cosas que Dios aborrece. Ahora, muchos maestros no les gusta, y muchos predicadores, no todos, pero no les gusta esto del libro de Apocalipsis, especialmente los que enseñan en el área de la gracia de Dios, porque piensan que no es compatible lo que el Señor dijo aquí. Se les hace un mensaje duro, se les hace un mensaje, la manera en que el Señor habló, con la gracia con la gracia de Dios. El problema está que esto, cuando el Señor le habló a Juan, fue 65 años después de la resurrección. O sea, el tiempo de la gracia ya estaba en vigor. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Simplemente lo que sucede es esto. Gracia no tiene nada que ver con corrección. Dios no nos anda mandando enfermedades a sus hijos, pero por ejemplo, Dios es un Dios justo. Amén. Y nos podemos llevar a un grado, Dios es bueno, Dios no le hace mal a nadie, al punto que podemos faltar al respeto. Pero hay leyes que están en operación. Hay muchos cristianos que han acortado su vida en este planeta Tierra y están con Dios, no dije que se fueron al infierno. Pero doctrinas de compromiso y que comprometen la palabra son muy peligrosas. Y esto es lo que estaba pasando con esta doctrina de Balaam. Y el Señor le dijo, tengo algunas cosas. Y le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. Y voy a recordar algo de lo que dije la vez pasada. Una de las áreas de Antipas, de las cosas que le pasó a Antipas, que este hombre, el líder en la iglesia ahí, era un hombre que echaba fuera demonios. Entonces los demonios, y esto ya lo había dicho la última vez que estuve, se quejaron contra los demonios a través de los sacerdotes y todo eso. Les hablaron a todos estos sacerdotes y brujos, le dijeron, este Antipas nos está echando fuera, no podemos controlar la vida de las personas. Y fueron a hablar con el gobernador, y el gobernador lo trajo a juicio a Antipas, y Antipas era de ahí de Pérgamo, y como muchos de ahí, había sido brujo también y se había criado en el paganismo. Y lo que pasó con él es que él, cuando volvió al Señor Jesucristo, se convirtió al cristianismo, él dejó todo eso y la gente le dijo, vuelve al paganismo, y él no quiso. Entonces fue cuando lo sentenciaron a esa muerte horrenda que ya hemos visto.
Y hoy en día muchos de nosotros no podemos ni aguantar la persecución, o que muchos de ustedes, por ejemplo, si les llaman legalistas, parece que les dijeron una mala palabra. Hay una diferencia entre legalismo. Muchas veces esa gente que usa la palabra legalismo la usan muy sueltas. Ni siquiera de verdad lo entienden. El respetar y el honrar a Dios tiene que ver con la gracia de Dios. Entre más entiendes la gracia y el amor de Dios, más honras a Dios. Amén. Así de simple y de sencillo. Amén. Yo conozco pastores que han agarrado el mensaje de la gracia de Dios y ellos mismos personalmente y sus iglesias y ministerios se han vuelto tirados. Un desastre. Ellos personalmente parecen homeless como se visten. Algo no está bien. Todo tirado, al ahí se va. Entonces no entendemos la gracia de Dios. Dice ahí que dijo Judas, la usa como libertinaje. Dijo, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Cuál era el trono de Satanás? Dijimos. Ya lo dije, wow. ¿Ah? ¿A cuál? No, el trono de Satanás, aquí en el versículo 13, dice, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ya lo había dicho, ¿cuál fue el templo de Satanás? El templo de Zeus, que estaba ahí en Pérgamo. Ese era el trono de Satanás ahí. Era el templo de Zeus. Ahí estaba en Pérgamo el templo de Zeus. Y hacían muchos sacrificios y había otros templos, pero el templo de Zeus era el más grande. Y el Señor Jesucristo se refirió al templo de Zeus como el trono de Satanás. Amén. Y el Señor puso mucho, hubo como de estas 7 iglesias, como 2 iglesias que el Señor los reconoció y no tenía nada en contra de ellos. Pero a otras, Dios mío, les pegó una buena sacudida con los que le dijo. Uno de ellos fue al pastor de la iglesia de la Odisea. Pero, en fin, no quiero adelantarme ahí. Voy a tener que recordar porque algunos de ustedes, unos no vinieron, otros hicieron la pinta y otros ya ni se acuerdan. No good, porque yo me atraso más en esto. Bien. Dijo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y le dijo, ¿dónde qué? Mora Satanás. Ok, bien rápido. La palabra conocer, yo conozco, el verbo conocer, en el griego es la palabra ido. Muchas veces nosotros decimos, oh sí, conozco a esa persona y realmente no lo conoces, sabes quién es. Alguien me preguntó hace tiempo, oye, ¿conoces? Fulano me dijo que te conocía, y yo la verdad, yo no creo que conozca a tal persona. Porque sí, después supe, oh no, dijo, es que te ha visto por la televisión o algo así. Es muy diferente a que me conozca, ¿entiendes? Entonces muchas veces usamos la palabra conocer muy suelto, pero aquí en el griego esa palabra indica tener conocimiento por una observación personal. En otras palabras, el Señor conoce lo más profundo de nosotros. El Señor conoce lo más íntimo de nosotros. Él sabe lo más profundo de nuestro corazón. Y esta palabra indica eso. Quiere decir, es una información de primera mano. Amén. Sí, es una información de primera mano. El Señor sabe por lo que pasamos, sabe por lo que pensamos, sabe cuál es la actitud de nuestro corazón. Es por esa razón que siempre debemos de tener un corazón limpio delante de Él. No nos va a dejar de amar si tenemos un corazón sucio, pero ¿cómo limitamos el fluir del poder de Dios? Siempre es, ¿por qué hago lo que hago? Siempre es una de las cosas. Y es lo que les dije la otra vez, donde debemos de decir, hey, Señor, prueba mi corazón, sácame a flote, saca a flote lo que hay. Necesito saber qué hay verdaderamente delante de mí. Amén. Y eso es algo muy bueno porque eso le paras mucho autoridad al diablo en tu vida. En otras palabras, paras cosas que el diablo quiera venir en tu contra. Siempre es una de las oraciones que todos los días deberíamos de hacer. Padre, prueba mi corazón. Pon mi corazón puro delante de ti. No estoy hablando del espíritu, el espíritu es puro. Cuando hablo el corazón, aquí estoy hablando de tu mente y tus pensamientos y lo que hay ahí. Amén. Siempre mantente así. Luego la otra palabra que dice ahí,
donde moras, ¿ve? O sea, donde vives. ¿Sí? Morar. Esa palabra en el griego, katikeo. Hay un yogur, les dije ahí que venden en Walmart, yo lo he visto, o mi esposa lo ha traído, se escribe, alguna gente lo dice oikos, pero es ikos en el griego, quiere decir casa. Entonces esta palabra viene de ahí, katikeo, viene, y esa palabra morar indica vivir permanentemente, morar o asentar. Ahí en ese versículo implica de alguien que se ha instalado en una casa para siempre y que no está de visita o de vacaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no decía el Señor le dijo, yo sé, le dijo el pastor, que estás viviendo aquí en Pérgamo, que no te puedes mover de aquí, que yo te puse aquí, que aquí está tu llamado, que no te he dicho que te vayas a otra parte y tienes que aguantar toda esta brujería y este paganismo, es lo que le quiso decir. Por eso le dijo, yo sé y dónde, yo conozco tus obras y sé dónde moras. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? En otras palabras, él sabe, por ejemplo, que vivimos aquí en esta frontera llena de tranzas, de mentiras, de que se presta mucho para las tranzas. ¿Cuántos lo saben o no lo sabían? Amén. Es puro rollo, pura mentira. Gente que vive, que tiene una dirección aquí en Douglas y ni siquiera viven aquí, viven en Agua Prieta para poder cobrar los beneficios. Algunas mujeres vienen y paren hijos aquí nada más para luego los padres agarrar papeles o agarrar beneficios. Amén. Vienen niños de Agua Prieta aquí a los Estados Unidos, los padres no pagan impuestos aquí, el Estado tiene que pagar y nosotros tenemos que pagar impuestos al Estado. Amén. Es cierto, es una verdad esto. Tal vez no lo sabían, algunos de ustedes nunca lo hicieron con ese propósito, lo que sea, pero es una verdad. Se ha prestado por años a tranzas y tranzas. Hay gente que vive en Agua Prieta, vive bastante bien, vive mejor que mucha gente que vive de este lado de Douglas y porque tienen un seguro social o tienen documentos se hacen pasar como gente pobre y son hombres de negocios o mujeres de negocios en Agua Prieta. ¿Lo sabes o no? Ok. Amén. Tranzas, mentiras, una cultura que no sabemos ni qué, no hay ni una cultura definida. Gracias. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque seguimos la corriente del mundo. Pero ahí claramente está diciendo, yo conozco tus obras. Pónganse a pensar. En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí o no? No cambia. Entonces, si le dijo aquí, yo conozco, yo sé, yo de primera mano sé tus obras, sé tus motivos. ¿Por qué crees que hoy en día el Señor hoy en día ve diferente las cosas? Los motivos. Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Tan, taran. De una vez les voy a decir, vengan el jueves, hombre. ¿Sabes que es verdad lo que estoy hablando de esto? No estoy acusando a nadie ni nada, pero es una verdad esto. Estas cosas hay que hablarlas, que no. Porque hay veces cristianos, no mundanos, cristianos hacen cosas como el mundo o han hecho cosas y hemos hecho cosas que antes no las veíamos. O sea, antes cuando las hacíamos las veíamos como pues es lo que se usa. Pero vamos cambiando y vamos conociendo con la palabra de Dios y es cuando debemos de dejar que la palabra de Dios, ¿ves? En Santiago 1:22 el Señor dijo, pero ser que no solamente oidor, sino sé que hacedor de la palabra. Esas es las personas que vamos a madurar más en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Un ejemplo de esto. Creo que todo esto ustedes ya lo saben, ya lo han oído, pero igual la fe viene por el oír. Y el apóstol Pedro dijo, no dejaré de recordaros las mismas cosas, ¿de acuerdo? Cuando usted nace de nuevo, como ya sabe, de acuerdo a algunos versículos, entre ellos Romanos 12:3 y otros versículos, cuando usted nació de nuevo, la fe del Señor Jesucristo fue puesta en usted. ¿Sí? Pero el asunto está que en Romanos 10 y en el versículo 17 dice que la fe es o la fe viene, cometh, en inglés dice faith comes, cometh by hearing and hearing by the word of God.
Entonces siempre, o casi siempre, no me gusta cuidar las palabras, nunca te han dicho algo cuando dice, mucha gente se enojó, mucha, y son dos nada más, y usan esas palabras así, mucha, 2, 3 veces. Gente no sabe darle valor a sus palabras, nomás las usan sueltas, por eso hay que educarnos a hablar más correcto. Pero por ejemplo, a través de los años, en el caso mío, enseñando, tal vez si fuera muchas, si saco 20, 21 años hacia atrás de tiempo, pero los que recuerdo últimamente, a veces me han preguntado así, algunos, bueno, si la fe viene por el oír, pero si ya la tengo, toda la fe, entonces ¿para qué viene? Bueno, hace sentido, es una buena pregunta, pero creo que ya lo he explicado aquí, lo voy a volver a explicar para seguir hablando de esto. Aunque usted tiene toda la fe, cuando una persona nace de nuevo, si usted nació de nuevo hoy en la mañana o anoche, la fe del Señor Jesucristo fue puesta en usted, de acuerdo a Gálatas capítulo 2 también, etcétera, otros versículos, dice que tenemos la fe de Cristo. Pero está así como, está ahí. Pero cuando una persona empieza a oír la palabra, esa persona que nace de nuevo, luego oye la palabra de Dios y la está escuchando, ahora su fe es activada. Y luego su fe es estimulada. Tal vez usted le ha tocado cuando tiene una tarjeta de crédito o de débito, o un teléfono, o un celular, o una tableta, o un iPad, o lo que sea, nuevo. ¿Qué es la palabra que usamos? Necesito activarlo. Nunca usó una tarjeta de crédito por primera vez que dice, necesito ¿qué? Activar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces cuando usted activa, eso es lo que pasa. Cuando una persona nace de nuevo, vamos a suponer que este muchachito nació de nuevo ayer. Es un ejemplo. Y dice, o ahora en la mañana, y esta es su primera vez que viene a un servicio como estos. La fe estaba ahí, pero cuando empieza a oír la palabra de Dios, empieza a ver lo que la palabra de Dios dice, esa fe se activa. Activar es un proceso de una sola vez. Pero después de ahí su fe va a ser estimulada de aquí a toda su vida. De aquí a que muera o que se vaya con el Señor o lo que sea. Su fe va a ser estimulada toda la vida. Esa estimulación de la fe es lo que le llamamos también renovar tu mente con la palabra de Dios. Porque la fe está en tu espíritu pura, pero es cuando esa fe empieza a trabajar aquí en tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, tiene que ver entonces con lo que acabo de decir. ¿Por qué entonces muchos cristianos siguen participando de ese sistema del mundo y quieren operar como el mundo? No solamente en tranzas, en cosas, en mentiras, en poner documentos. Clásico eso de préstame tus hijos, préstame el seguro de tus hijos para hacer los taxes y luego te voy a dar una parte y todo eso. ¿Por qué tendríamos que hacer todas estas cosas? Andar vendiendo el plasma de tu sangre y todo eso. ¿Dónde esas tonterías? En lugar de operar como opera el sistema de Dios. Amén. Queremos operar como opera el mundo. Mis hermanos, no podemos operar. Olvídate de eso de que Dios me ama igual. Ya ni lo digas, de eso no cambia. Quédate con esto. ¿Por qué queremos operar como opera el mundo, pensar como piensa el mundo, actuar, que es lo que quiere decir con operar como opera el mundo, pero obtener los resultados del reino de Dios? Es imposible eso. No va a pasar nunca, independientemente que Dios nos ame. No tiene nada que ver. Si fuera todo, solamente todo fuera basado en la gracia de Dios, y yo creo en la gracia de Dios, predico de la gracia de Dios, pero si todo fuese basado en la gracia de Dios, no hubiera ni un cristiano pobre, ni un cristiano en depresión, ni un cristiano deprimido, ni un cristiano haciendo tranzas. Confiaran en Dios, usaran la sabiduría de Dios para gastar también, para usar el dinero que Dios trae a sus vidas. Aleluya. Amén. Fuego. Amén. Gracias por un fuego, 2 amenes y 3, 4 asentidas de cabeza nada más así. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Alguien diga amén. O sea, póngase a pensar, algo no está bien. Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir ahí en el versículo donde moras. Entonces este pastor tenía que estar ahí, pero este pastor estaba pasando con algo. Y digo esto de la fe porque este pastor había dejado por miedo a líderes, y lo que había sucedido, creo que ya les expliqué una vez.
Lo que estaba pasando es que esa iglesia había pasado persecución de parte del mundo, del paganismo que había ahí. Estaban pasando cosas terribles. Y este pastor ya estaba cansado y harto de todo eso, y vino un espíritu de miedo, de desánimo, y permitió que líderes que estaban ahí, al ser líderes, pues eran gente que le ayudaban. Y como habían tenido tanta persecución del mundo, habían pasado lo de Antipas y todo eso, estaba dejando que esto pasara, pero el Señor no le agradó esto. ¿Ves? No le agradó. Y le dijo, sé dónde moras, sé lo que has pasado. Y le dijo, ¿dónde está el trono de Satanás? Y esa palabra trono, también en el griego lo vemos, es una palabra muy interesante. Simplemente si lo traduces, la palabra trono, si lo traduces al griego, nada más quiere decir, es donde obtenemos la palabra literalmente asiento o silla. Pero aquí, en el contexto de aquí, de lo que estaba pasando, resulta que esa palabra, cuando le dijo trono, en tiempos antiguos, el hombre de la casa tenía la autoridad suprema sobre todos los asuntos domésticos y tenía la última palabra en todas las decisiones. Y era costumbre referirse a él como Señor. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que Sara le llamaba así a Abraham? ¿Se acuerdan? Hoy le llaman viejo nada más. Viejo, ajá, panzón, ven para acá y cosas así. ¿Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bien, ahora dice, entonces un asiento era reservado para representar el alto rango del hombre de la casa en su familia. Yo cuando voy a una casa de alguien, siempre pregunto, ¿dónde se sienta el jefe de familia aquí? No me gusta sentarme en la mesa donde esa persona se sienta, ¿ves? Llámame anticuado o algo, yo le llamo honor. Ok, ahora, igual no me gusta que se sienten en mi casa ni aquí en mi silla. Y luego, nota esto. Era una falta de respeto sentarse en la silla o asiento del jefe de familia. ¿Qué estaba pasando ahí? En los tiempos del Imperio Romano, los paganos usaban la palabra trono para describir las sedes de poder donde se sentaban sus dioses o diosas, sus patronos locales para gobernar sus pueblos, ciudades y provincias. ¿Y no te has fijado en nuestra cultura que dicen San Fulano el patrono del pueblo? Peligroso, ¿ves? La ignorancia de la gente, desafortunadamente. Pues son puros demonios, la verdad. Hablando de acuerdo a Dios, es todo lo que a mí me interesa, la opinión de Dios, lo demás no me interesa. Entonces, ¿sabe lo que estaba pasando? Que literalmente ahí estaba el trono de Satanás a través de la deidad de Zeus y otros dioses de la historia y de la mitología griega y todo eso. Aunque mucha gente dice, pues no eran ciertos, eran mitos y mitología. Bueno, eran demonios que aprovechaban las imágenes para manifestarse. Amén. Y eso era bien peligroso. Póngase, ahora, hoy en día, ya no está Zeus o Sus y todo eso, pero tenemos muchos espíritus engañando a la gente. Por eso tenemos tantas porquerías viendo en las redes sociales, en el tac-tac, toc-toc, toc-toc, y todo eso, marranada y medio. Están pasando cosas aberrantes, no sé si decirlo, es vergonzoso, pero la verdad. Ya van a sacar unos muñecos como de silicón, donde los hombres transgéneros se los van a poder insertar en el ano para simular que están pariendo después. Dime si no es asqueroso. ¿Ves? Y todo esto va a ir de aumento en aumento. ¿Cuál es el problema? Entonces, el problema, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay pastores que han dejado, por miedo a eso, miedo a líderes, miedo a que gente se le vaya, miedo a esto, miedo al otro, están dejando que entran de estas doctrinas de libertinaje y al rato es un desenfreno de pecado y de falta de respeto a las cosas de Dios, usando como pretexto la gracia de Dios. No, al contrario, lee bien la Biblia en Romanos, la gracia de Dios te enseña a no vivir en pecado. Ya no va con nosotros eso, a propósito, nomás vivir un estilo de vida así suelto ya no va con nosotros. Porque si a un cristiano usa la gracia como pretexto, entonces quiere decir que esa persona no ha nacido de nuevo. Amén. No ha nacido de nuevo. Una persona que todavía le llama el mundo y andan en el mundo, enredados en las cosas del mundo, algo hay un problema ahí. Lo más seguro es que esa persona no haya nacido de nuevo. Oh, todo el mundo es bueno y todo está bien. Y no es cierto, no es lo que la Biblia dice.
Aleluya. Más del 40% de los pastores en esta nación piensan que no hay una verdad absoluta. Está bien peligroso. Nosotros como creyentes pensamos que hay una verdad absoluta y es la palabra de Dios. No existe mi verdad y tu verdad, nada más existe una verdad, es esta. Y tienes que tener denuedo para proclamarla. Yo hablo de estas cosas aquí en Douglas, he hablado con gente que conozco. Una de las áreas que a ellos les llama la atención, y por ahí entro con la palabra de Dios, cuando me hablan de la política o las posiciones en la política. Y siempre les digo por qué, y aprovecho para meter la palabra de Dios. Ahora no todos me aceptan, pero ves, mira mi denuedo. Les digo, hey, ¿sabes qué? Tienes derecho a estar equivocado en tu propia opinión. Nada más que yo no puedo estar de acuerdo contigo, porque si no los dos vamos a ser los equivocados. Amén. Y luego uno me dijo, o sea que estás insinuando que tú tienes la verdad y yo no. No lo estoy insinuando, lo estoy afirmando. Amén. Yo tengo la verdad, pero no por mí, porque está aquí en la palabra de Dios. Si tú hablas lo que está en la palabra de Dios, tú tienes la verdad. Muy pocos cristianos se atreven a hacer eso y a decir eso. Amén. Aleluya. Gente se ha enojado conmigo porque no los quiero casar. Quieren que los case, que les dé la bendición el cura San Ignacio de Loyola. Y luego de ahí a celebrar como el mundo. No voy a hacer. Sigues viniendo, puedes venir a esta iglesia, renueva tu mente con la palabra de Dios. Haz tu rollo allá afuera. Pero no tengo yo que comprometer la palabra. Alguien me llamó, ¿que no? Si usted me dice pastor, es porque alguien me llamó a eso. Quiere decir que yo tengo que honrar al que me llamó, no la gente. ¿Que no? Alguien diga amén. Gloria a Dios. Cásense como sea, allá afuera, allá, perfecto allá. Y luego sigues viniendo aquí, renueva tu mente con la palabra de Dios, lo me vas a entender. Vas a hacer bodorrio y todo eso, y baile y todo eso, y pistear y como el mundo. Hey, ahora sí te voy a decir, mira, échale ganas. Ahí sí, échale ganas allá. A los creyentes les digo, échale mano a la vida eterna. Amén. Pero allá al mundo, allá afuera, échale ganas allá. Amén. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Porque dijo, yo tengo aquí contra de ti, le dijo. Sí. Quiero que me voy a adelantar un poco al versículo, voy a seguir ahí en el 13 para seguir ese orden. Luego la otra palabra ahí, pero retienes, ¿ves? Retienes. La palabra retener viene del griego krateo. Literalmente esa palabra quiere decir agarrar con fuerza. Literalmente agarras con fuerza, con poder. Retienes hasta la muerte. Así deberíamos de ser todos los cristianos. Alguien diga amén. O sea, así deberíamos, no avergonzarnos. Viene del verbo kratos, que quiere decir fuerza, o de la palabra kratos, que quiere decir fuerza, gran poder, firmeza. Aleluya. Sí, más bien el verbo es la palabra krateo, del verbo retener ahí. Agarrar con fuerza, agarrar con poder, retener hasta la muerte, agarrar firmemente. ¿Qué es agarrar? ¿Qué? Como el libro, la Biblia no, los principios de la palabra de Dios, firmemente en tu corazón. Y decir, Padre, si hice algo en el pasado era porque no sabía, porque estaba ignorante, me arrepiento delante de ti por lo que hice. Pero ahora, Señor, ya sé, ya no vuelvo a hacer lo mismo, ya no vuelvo a hablar lo mismo. Amén. Eso es retener firmemente la palabra de Dios. Y no importa cómo sea la tentación allá afuera, usted no se arrepiente, usted cambia, perdón. Eso quiere decir, de hecho, arrepentir. Arrepentir no nada más, me arrepiento y seguir en el mismo estilo de vida. Arrepentir tiene que ver con un cambio de forma de pensar y actuar en ello. Amén. Le dijo, retienes mi nombre todavía. Y luego le dijo, no has negado. La palabra nombre, retienes mi nombre. La palabra nombre en el griego es la palabra onoma. ¿Se acuerda cuando en el libro Los Hechos le dijo, ¿con qué nombre o autoridad hacen esto? Le dijeron a los apóstoles, y ahí viene esa palabra onoma. Quiere decir representación o autoridad. Por eso cuando tú dices, enfermedad, a ti te digo,
te maldigo en el nombre de Jesucristo. ¿Ves? En la representación de él, denota que esa autoridad, denota la autoridad de todo lo que cubre y representa ese nombre. O sea, que es la autoridad de lo que cubre y representa. ¿Qué cubre y representa el nombre de Jesús? Para que no lo uses como un amuleto nada más, nomás para el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nada más. Y hay gente que lo usa tanto que no sabe ni qué significa. A veces podemos tener mucha familiaridad con las palabras que perdemos el significado. Si te fijas ahí, la palabra onoma quiere decir que todo lo que representa a Él, ¿sí? Todo lo que es Él. Entonces, dos cosas que quiere decir en el nombre de Jesús. Dos cosas. Primeramente, por lo que Él hizo, lo que Él pagó. Dice la Biblia en Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo que Él hizo. Amén. Por lo que Él pagó. Cuando decimos en el nombre de Jesús, por eso no es en tu nombre. Dios mío. No le vas a decir a un demonio, te echo fuera en mi nombre. Te va a agarrar a golpes. Dice ahí en la Biblia que, amén, cuando no tienes pero nombre aquí, una relación con el Señor, ni has nacido de nuevo, eso es bien peligroso. En este caso, la expresión mi nombre quiere decir todo lo que el Señor, así es, mi nombre. Mu onoma, o sea, mi nombre. Cuando Él dijo, retienes mi. Mi nombre. No nomás dijo el nombre, no dijo retienes el nombre. ¿Qué dijo? Mío. Indica que mío. Cuando dices mi o mío o suyo, ¿qué indica? Posesión. ¿Sí? Todo lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que representa. Entonces, cuando uno dice en el nombre de Jesucristo, enfermedad, sal de este cuerpo, es por lo que Él hizo y lo que Él representa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso también es importante que sepamos usarlo con respeto. Yo oigo a muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes, nomás dices algo y luego dices, sí, en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de Jesús qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa cuando usamos tanto palabras y no las entendemos? Hay mucha familiaridad. Cuando hay familiaridad, no hay respeto. Dice la Biblia que aún sus hermanos y su familia no creían en el Señor al principio de su ministerio. Eso indica familiaridad. ¿Sabes qué pasa? Se pierde el respeto. Muchas veces gente usa así muy suelto. Aleluya. Alguien dígame. Pero cuando lo usas, una vez estaba con una persona, hace años, estaba en su casa. Estábamos tomando agua, limonada o algo así. Él estaba tomando, no sé si una soda o algo así. Yo estaba tomando un agua mineral con limón. Me gusta el agua mineral. Y me dio un agua mineral con limón y estábamos platicando. Pero al rato le pedí otra. No había ni pasado, no sé, ni una hora. Y me dijo, espérame un momento, voy al baño. Se levantó al baño. Vino a los minutos. Seguimos hablando. Seguimos platicando. Y luego me dijo, ¿quieres café? Me hizo un café caliente. Había tomado, parece. Estábamos tomando el café, había pasado cerca de otra hora. Luego me dijo, espérame, voy al baño. No, está bien. Está en su casa. ¿Qué le iba a decir? No vayas. Tomamos café, estábamos platicando, tomamos un café. Por cierto, horrendo. Soy muy específico con el café que yo tomo, colados, es el que me gusta. Tomé unos tragos y me dijo, ¿te gustó? No. Y pues sí, ¿para qué le vas a decir mentiras? ¿Ves? Nunca me gusta decir mentiras. No importa que me den comida, no voy a andar mintiendo. Porque imagínense que yo vaya a su casa y me dé usted una comida que no me gusta y por quedar bien, como le hace la mayoría de la gente, dice, sí me gustó, a la otra que va me va a volver a dar lo mismo. Amén.
Mejor digo no. ¿Ves? Digo no, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos ahí, seguimos platicando y ya para este tiempo bajamos a tomar café y todo eso. Y me volvió a decir, ahorita vengo, voy al baño. Y fue hasta que él fue al baño, yo habían pasado ya como 3 horas que yo estaba ahí. Y había tomado un agua mineral con limón y luego después tomé algo de café. Tomé como media taza nada más. Y para ese tiempo le voy a añadir, no sé, 2 horas antes que estuvimos en la iglesia y todo eso. Hasta entonces fui al baño, pero yo noté que él, y él me lo hizo saber, yo no, cuando él me dijo, pues voy al baño, pues estábamos en su casa. Entonces después que él salió le dije, ¿me permites usar el baño? Sí. Entonces yo fui para allá, para usar el baño, y luego cuando salí, me dijo, oye, tú no te levantas cada rato, ¿verdad? Estoy hablando de hace años. Estoy hablando exactamente, tenía yo como unos 40 años, habrá unos 7 años de esto. No. Dijo, porque yo no aguanto ni 1 hora sentado. Lo que pasó, le dije, es que yo me preparé. Con lo que acabo de decir, con la palabra y con otras cosas como, tú sabes, una mejor alimentación, etcétera, etcétera. Entonces él me empezó a decir que tenía problemas con su próstata. Le dije, y esto es lo que pasa, le dije, muchos hombres, porque él es como unos 2, 3 años mayor que yo, algo así. Yo tenía 40 años. Entonces fue cuando le dije, no usan la autoridad en el nombre de Jesucristo, no usan su boca para decir no. Y otra cosa que pasa, hablando del hombre, ¿ves? Empiezan a crear panza y el intestino grueso empieza a aplastar la próstata, también aparte. Todas esas cosas no son buenas. Empiezan a bajar los niveles de hormonas. Digo esto porque estoy hablando de la autoridad en el nombre de Jesús. Para hablarle al cuerpo y cuando no nomás le tienes que hablar, tienes que actuar. La fe sin obras está ¿qué? Muerta. Un error que hacen muchos cristianos de fe es nomás decir y decir, en el nombre de Jesús lo clamo por fe, pero no hacen acciones correspondientes. La acción correspondiente es dejar de tomar tanto café azucarado. La acción correspondiente es buscar la dirección del Señor para comer más sano y hacer más ejercicio. Y poner la palabra aparte en tu corazón. Esa es la acción correspondiente. Aleluya. Pero no usan. Yo a mis 47 años, gracias a Dios por la gracia de Dios, estoy igual que esos años. Pueden pasar 3 horas sin que yo me levante. Puedo dormir toda la noche. No me levanto en las noches por la gracia de Dios. Nos tenemos que preparar ahorita lo que queremos sembrar en el futuro, cosechar, en el futuro. Desde ahorita tenemos que empezar a hablarle a la palabra de Dios. Tenemos que hablarle a este paladar. Gracias por 2 amenes. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Están rumiando o están condenados? ¿Qué? Cualquiera de las dos, ¿verdad? Bien, eso tiene que ver el nombre de Jesús. Luego, ya voy a terminar. Dice, no has negado. Y luego usó otra palabra, dijo también gracias, Padre. Otra palabra, dijo, mi nombre, y luego dice, y no has negado. Esa palabra igual, esa palabra arneome en el griego, negar. El verbo negar igual indica, por lo mismo, si me vas siguiendo bien, tienes que depender del Espíritu Santo para entenderme. Yo le digo a mis hijos, tienen que orar en lenguas para que ustedes me entiendan. ¿Ves? Esa palabra en el griego, arneome, es una palabra muy interesante. ¿Qué es eso? Aparte de negar, que ya sabemos repudiar, etcétera, pero quiero que veas lo que denota aquí en el griego, en este contexto, en este versículo. El griego es un lenguaje muy único que a veces ciertas palabras en otros versículos y en otros contextos cambia lo que denota. Pero aquí quiere decir el motivo de la negación es el miedo a los demás, el miedo a sufrir burlas o persecución
o la ansiedad por lo que piensan los demás. Amén. Y tenemos que ser libres. Ahorita yo hablé cosas que tal vez no te iban a decir. ¿Sabes qué te va a decir la medicina, los médicos aquí en los Estados Unidos? Asumo que en México igual, no sé, pero aquí en los Estados Unidos, que es normal que tienes esa edad y que la próstata se te va a empezar a hinchar y que vas a levantarte en las noches y que esto y que el otro y que te tomes medicina. Y hay gente que por curarse una cosa envenenan su hígado, sus riñones por tanto medicamento. Y es como viven, hermanos, así viven. Digo, si alguno de ustedes está en medicamento, en medicación, no lo digo esto para condenarlos, pero hay algo mejor que si empiezas ahorita, va a llegar un día de verdad en que no vas a tener que vivir de cosas. Y si un día necesitas, pues nadie te va a condenar tampoco, pero si lo llegas a necesitar, va a ser como algo así como, ¿cómo puedo usar la palabra, Nubia? Como algo rápido, como una necesidad en ese momento, pero ¿me explico? Pero no tienes que depender. Hay una diferencia entre depender de algo y estar todos los días, tener que tomarte 1, 2, 3 pastillas todos los días. Imagínate. Hay gente que yo conozco que toma 2 pastillas todos los días. Imagínate en el año, son más de 700 pastillas que su hígado tiene que procesar. No good. Hígados grasos y todo eso. No bueno. Nada bueno. Y el cuerpo, la Biblia dice, hermanos, que este cuerpo, la Biblia lo dice, se va desgastando, es cierto, se va en 2 Corintios, creo que es el capítulo 4, verso, no sé, 18, por ahí así, 17. Dice que el hombre interior se va renovando. Creo con todo mi corazón que cuando habla del hombre interior ahí, no quiero ir en contra de mis padres en la fe de ninguna manera. Nomás quiero decir que puede incluir el espíritu, pero más que nada tiene que ver la mente que se va renovando, ¿verdad? Con la palabra de Dios, pero más que el espíritu, más bien la palabra va a tu espíritu sale del espíritu humano, sale a la mente. Gracias. 16. Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva, pero el exterior nota que se va desgastando, o sea, hay un desgaste, pero, yo lo que dije, no voy a decir que no se desgasta, la misma Biblia me lo dice ahí, pero, y de ustedes también, mujeres, amén, pero, ¿es listo? Pero podemos retrasar. ¿Ves? Por eso me gusta oír del Espíritu de Dios. No me ayuden. Amén. Retrasar los efectos de la vejez. Eso no dije que no nos vamos a hacer viejos. Nos vamos y debemos, si vamos a vivir una larga vida, debemos de envejecernos. Pero podemos retrasar los efectos de la vejez con la palabra de Dios y con la sabiduría. Y necesitamos poner sabiduría en ciertas cosas. Aleluya. Vean el jueves, bueno. Es lo que te dije. Tal vez gente estuviera más contenta si te empiezo a gritar aquí y animar y a decirte que todo va a estar bien, y etcétera. Es que la palabra lo que hace, nos hace esto, por eso se llama renovar la mente. Lo que hace, empieza a trabajar la mente y empiezas a usar tu cerebro más allá y tu cabeza más allá de ponerte una gorra o peinarte o ponerte un sombrero. Amén. Y necesitamos estas cosas. Porque esto, hermanos, yo lo que hago es no comprometer la palabra para nada, ni transigirla. Aquí el sembrador sale a sembrar semilla. Yo le voy a decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es bueno, con toda la misericordia posible, pero le voy a decir la verdad. Amén. Y luego dice, no has negado por miedo de reprensión, de burlas, etcétera, mi fe. Mi fe.
Aquí la palabra fe, aunque es la misma palabra pistis en el griego, no quiere decir la fe para como ahorita acabo de usar, fe para retrasar los efectos de la vejez, fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí la palabra fe denota lo que es la doctrina de Cristo, lo que se llama el cristianismo, las bases del cristianismo. Mi fe, aleluya. Es que puso la palabra mu, que no es mu como las vacas, pero es la palabra en el griego mi. ¿Sí? Entonces, mu pistis, conjunto específico de creencias o una doctrina específica, o sea, la doctrina del Señor Jesucristo. Al usar la expresión mi fe, se pudiera traducir así: mi fe que me pertenece, mi fe que aprecio mucho. Mi indica posesión, origen y consumación. Por eso él dijo, mi fe que me pertenece. Aleluya. Mi fe. Entonces, dentro de la fe cristiana, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces no puedo, si alguien viene y se quiere casar con otro más bigotón que él, y decir, sí, te voy a casar porque, pues, para andar en amor, porque tenemos que ser inclusivos. No. Entonces, ¿sabe lo que estoy haciendo? Estoy negando su fe. Aleluya. Amen. Mi fe. Wow. Ni aún en los días en que Antipas, sus padres no sé si lo hicieron a propósito o algo, pero esa palabra Antipas, en el griego, Antipas, era un nombre muy raro porque era una persona muy diferente a todos los demás. Así deberíamos de ser. Antipas, aunque él nació ahí y era pagano antes de recibir al Señor Jesucristo, el nombre de él indica que era una persona antisocial. Hágale como sea, yo nomás estoy diciendo la palabra. O sea, que yo tengo que ser antisocial. Yo no estoy diciendo que tenga que ser o no, nomás estoy diciendo lo que quiere decir. Era una persona totalmente diferente a los demás, una persona que iba en contra de todo lo que estaba de moda. ¿Sí? Amén. De hecho, lo que quiere decir anti, si te fijas, dice Antipas, nota que lleva la palabra anti. ¿Sí? Ante. La palabra Antipas indica que era contrario a las creencias, ¿sí? A lo que estaba sucediendo. Era una persona ajena, o sea, no le gustaba nada de eso. Ahí está, gracias. Era contrario. Que no se amolda a los tiempos. Intolerante. Dicen que debemos de ser tolerantes. No, dice que era intolerante. De mente estrecha. O sea, lo contrario de open-minded. ¿Has oído esa expresión? Mente abierta. O sea, es lo que están promoviendo en las escuelas, en los gobiernos, en el gobierno terrenal. De mente estrecha, inflexible, obstinado, o sea, otra manera de decir terco como una mula, e intransigente. O sea, no vas a transigir, no vas a cambiar la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos conocen así? Muy poquitos, muy pocos, muy pocos cristianos conocen así. Muy pocos cristianos se conocen así. No hay casi. Aleluya, deberíamos de ser así. Bien. Les dije la palabra testigo, lo que quería decir. La palabra fiel, me gusta la palabra fiel, que era fiel. Igual, digno de confianza. Alguien en quien se puede confiar. Póngate a pensar, yo me pongo a pensar a veces si el Señor, ¿cuántos de sus hijos de verdad Él puede confiar? Pistos, no de pisto como en el mundo allá en Sonora, que usamos la palabra pisto para alcohol. De ahí viene la palabra pistis, fe, pistos, fiel, que en inglés dice faithful, lleno de fe. Fidelidad, faithfulness, llenura de fe en inglés. Ahora,
digno de confianza, alguien en quien se puede confiar, lleno de fe, seguro, verdadero. Denota a alguien en quien se puede confiar totalmente, que desempeñará las órdenes o deberes indicados. Ahora, ¿cuántas personas de verdad conocemos así en el cuerpo de Cristo? Fieles a la presión del mundo, fieles a sus iglesias. ¿Cuántas personas? Muy pocas, muy pocas. ¿Y cuántos cristianos conoces que andan más, así como dice la Biblia? Todo esto no es condenación a nadie, crítica a nadie, pero ¿cuántos cristianos conoces que andan así como dice la Biblia? El justo está confiado como un león, dicen Proverbios. El justo está confiado como un león. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos cristianos se atreven a creerle a Dios. Muy pocos cristianos, de verdad, su corazón está recto delante de Dios. Muy pocos cristianos. Muy pocos cristianos. ¿Y sabes por qué? Si lo puedo resumir es porque de verdad, verdaderamente no entienden cuánto Dios los ama, no entienden quiénes son en Cristo, siempre quieren quedar bien con el mundo, con la gente, esperan cuánta gente los ama y los reconoce y les pone like y etcétera y cosas así. Amén. Pero tengo dice que Antipas, mi testigo fiel, o mi fiel testigo, que fue muerto, y la palabra muerto en el griego literalmente quiere decir destazado, indica una muerte brutal, ¿sí? Literalmente podríamos decir así. Otra manera de traducirlo del griego así a un lenguaje más coloquial sería así: lo hicieron carnitas. ¿No? De verdad, no como lo usamos nosotros para decir una crítica, algo fuerte, pero esa palabra muerto, que viene de ese verbo asesinar, apoktino en el griego, quiere decir destazar, asesinar, indica una muerte violenta y brutal, o indica una carnicería espantosa y espeluznante. Fue espantoso y espeluznante cuando lo meten en ese toro de bronce y lo queman vivo ahí, y se empieza a quemar. Y déjeme decirle algo interesante, no sé si ya le dije eso, pero los paganos lo que hicieron, según la historia, sacaron los huesos ya porque la carne se había deshecho, ahí había carne y manteca y todo del cuerpo humano ahí todo, y sacaron los huesos, y los huesos los pulieron para hacer joyería, para hacer adornos. Y tú te agüitas porque te bloquearon tus amigos paganos del Facebook. Ajá. Amén. Ya no te invitan al antro. Ajá. Y los sábados ahí estás, te aburres. Ajá. Mejor así vienes el domingo bien a gusto, no vienes cruda, ni crudo, ni nada, ni crudo de moral, ni crudo de alcohol, ni... Amén. No andas con ojeras de mapache, porque tus amiguitas no te invitaron al antro, al ver al vato que está muy cuero, o a la fulana que está muy buena o algo así. No vengan aquí con caras de santidad, estoy hablando como hablan ustedes en su casa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo, ya voy a terminar. Ahora la palabra tener, esa palabra igual en el hay una marca de ropa así. ¿La han visto esa palabra? Algunos la leen eco. La palabra ejo en el griego, eco. Y esa palabra tener indica que el Señor esto lo tomaba muy, muy personal. ¿Ves? Tener algo en lo más profundo de nuestro ser, como emociones agitadas, o tener algo muy personal. Esta palabra denota que la persona tiene algo muy personal y muy profundamente. O sea, cuando el Señor dijo, tengo algo en contra de ti, era bastante serio. Al Señor, era algo que le perturbaba al Señor. No era así como decir, pues tengo que decirte algo, no. Esto era algo muy, muy personal, lo que indica esa palabra en ese contexto ahí. Y lo que él tenía en contra de ese pastor, que había permitido esta doctrina que enseñaba a los hijos de Dios a tropezar. Amén. Miedo a hablar la verdad, miedo por burla, miedo porque lo habían perseguido, miedo etcétera. Ese pastor, no toda su familia eran convertidos.
Entonces, dentro de todos los paganos que había ahí en Pérgamo, él tenía familia, al igual que muchos de los miembros de esa iglesia. Y sentían la presión de la familia, de comprometer, de quedar bien. Y el Señor le dijo, tengo. Pues cuando comprometemos la palabra de Dios, sea por quien sea, se trate de quien se trate, ya sea por quedar bien con gente, por quedar bien con personas, por quedar bien con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la gente en el trabajo, al Señor no le agrada nada de eso. Nada de eso. Lo tiene muy personal. Y debemos de tener respeto, porque no estoy diciendo que nos va a mandar al infierno por eso, o que nos dejó de amar, pero no podemos usar, y algunos de ustedes han usado esto que he predicado por años, de libertad, lo han usado como libertinaje. Algunos de ustedes aquí sentados, incluso líderes aquí. Servidores. Y saben a quién me refiero porque he hablado con ustedes personalmente. Y tienen un tiempo para rectificar. Tienen un tiempo. Porque en un tiempo pudiera decir, tal persona voy a dejar de prescindir de sus servicios. No te vas a asombrar. Porque cuando yo enseño esto, lo enseño para tener temor de Dios y respeto a todos. Amén. Amén. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo, esa palabra es bien interesante. Y luego le dijo, ya para terminar, quiero nomás que veas con la palabra que tiene que ver con enseñanza y con doctrina. Quiero leer algo aquí que apunté. Nada más oigan esto. Cuando fue Antipas muerto, fíjense lo que pasó para que vean la diferencia entre Antipas y estos líderes. ¿Ok? Antipas estaba causando problemas para el diablo y los paganos, al estar echando demonios de la gente que estaban siendo atormentados y controlados por ellos. Entonces los paganos y sus sacerdotes se fueron a quejar con el gobernador. Entonces, como les dije, cuando se fueron a quejar con el gobernador, lo pusieron a juicio. De ahí viene la palabra mártir o martus del griego, de donde viene martus del griego mártir, donde tuvo que estar parado y lo estaban literalmente juzgando ahí, en un estrado, y le estaban diciendo vuelve al paganismo, y él aceptó todos los cargos. Es verdad, yo creo en Jesucristo, hago esto, echo fuera demonios, y no quiso volver al paganismo. Entonces lo asesinaron. Miren lo contrario entonces aquí, algunos líderes internos, lo contrario a Antipas, pero era el pastor el que estaba permitiendo estas cosas. Algunos líderes internos estaban promoviendo falsas doctrinas, y el Señor Jesucristo estaba muy perturbado. Ahorita vimos la palabra ejo, o sea, que quiere decir sostener algo, denota algo muy emocional de parte del Señor, o sea, algo muy, muy personal, algo que no le agradaba, algo que le estaba perturbando a él. Y estaban promoviendo falsas doctrinas y el Señor estaba muy perturbado. El Señor estaba profundamente perturbado por la tendencia a transigir de estos líderes, ya que el camino oscuro que estos líderes estaban sugiriendo debilitaría a la iglesia y la incapacitaría para hacer lo que el Señor los había llamado a hacer. Estos líderes espirituales también se habían desviado de la verdad y estaban diciendo que la iglesia tenía que comprometer o transigir para poder quedar bien con el mundo y así ganarlos. ¿Te suena familiar lo que algunas iglesias predican, dicen, para ganarnos al mundo? Nos vamos a ganar al mundo con la verdad y con el poder del Espíritu Santo, pero no los vamos a obligar. ¿Sí? El comprometer o transigir es una infección. Es una infección que generalmente comienza a nivel de microscopio. Si se detecta tempranamente, se puede tratar con mayor facilidad y rapidez. Sin embargo, si no se trata de inmediato, la infección comienza a crecer fuera de control hasta que la enfermedad y la debilidad impregnan todo el cuerpo. ¿Se acuerdan que al principio de esta enseñanza les dije eso?
pero lo quise escribir bien para escribir lo que había dicho, algunas cosas, algunos puntos importantes, para volverlos porque ya voy a ir entrando en otra parte de la serie aquí, y quería dejar bien recalcado qué estaba pasando. Entonces por eso les dije ahorita, algunos de ustedes, incluso líderes que he hablado con ustedes, han usado la verdad de libertad para traer libertinaje, y no en enseñanzas, pero en sus vidas personales. Y se puede notar cuando tú no tienes una relación con el Señor. Amén. Eventualmente lo que hay dentro de cada uno de nosotros va a salir. Amén. Eso es una verdad. Gloria a Dios. Con esto voy a terminar. Segunda de Timoteo. En el versículo 15. Reina Valera usa una palabra que no debe, en mi juicio, creo que no está bien como la usaron, procura. La palabra debió haber sido, mejor dicho, del griego, estudia con diligencia. Creo yo que así se debió haber leído mejor. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. Estudia. Debemos de saber qué es lo que dice la palabra de Dios en ciertas áreas, debemos de entender mínimo lo que se está enseñando. ¿Ves? Estas cosas, a lo menos yo en lo personal, yo no enseño algo como para nomás ya cumplir con un estudio bíblico del martes o algo así. Debemos de oír lo que dice la palabra de Dios y ponerla porque el Señor quiere algo y está hablando algo. Amén. Y no podemos estar débiles espiritualmente, apáticos, con un espíritu de letargo y dejar que el mundo nos gane y nada más para, no sé, darle gusto a quién. El evangelio se debe de predicar con denuedo, mostrando con la Biblia. Y la palabra de Dios debe de ser hablada en el amor de Dios. No estoy condenando a nadie. Según yo, todo lo que dije lo hablé en el amor de Dios. Según yo, usé toda la misericordia posible. No señalé dedos, no apunté, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero hablé estas verdades. Estas verdades se tienen que decir. Amén. ¿Cómo respondemos a los ataques de la gente, familia? ¿Cómo respondemos? ¿Igual que ellos? ¿O respondemos con la palabra de Dios? Y estamos en paz porque sabemos que estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Amén. ¿Cómo controlamos nuestra vida de pensamientos? ¿Se acuerda la serie pasada? ¿Cómo controlas tu vida de pensamientos? ¿Cómo dices, no voy a pensar esto, no me voy a preocupar de esto? Y de hecho, el verso 16 dice algo muy interesante. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Te digo una cosa, hay veces ciertas pláticas no edifican. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pláticas estás teniendo con personas que de verdad te edifican esas pláticas? Tenemos un sentido los cristianos de decir, bueno, al cabo que no es pecado. Si no se trata de pecado, Jesucristo de hecho trató con el pecado. Se trata de edifica lo que estás hablando, edifica lo que estás oyendo. ¿Le edifica a usted, le edifica al oyente? Aleluya. Pónganse a meditar esto por un rato. ¿Edifica las cosas que hablamos, que decimos? Amén. Porque si no edifica, entonces ¿para qué hablamos lo que hablamos? ¿Por qué tengo que hablar algo? ¿Por qué tengo que sacar plática? ¿O tengo que esto, el otro, para hacerme sentir que soy muy simpático? Para que gente no vaya a pensar que si no estoy enojado o que soy sangrón o que no sé qué. What's the point? Voy a mostrarle algo. Dijo que iba a acabar. En las paisañeras te estás hasta las no sé qué de la noche y nadie dice nada.
oyendo tontería y media y cochinero y medio. Y en Proverbios 29, versículo 20. Proverbios, así es. Proverbios 29, versículo 20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? En forma de pregunta dice. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio. Más esperanza hay del necio que de él. ¿Quién es una persona ligera en sus palabras? Personas que nada más hablan lo que tengan que hablar. Tienen que hablar nada más para sacar plática, tontería y media, doble sentido. No va con nosotros. Hay cosas que no van con nosotros. Hay cosas que le damos lugar al diablo. Una vez estábamos Jerry y yo platicando eso en la casa, un domingo por la tarde. ¿Te acuerdas, Jerry, que estábamos hablando de eso? ¿No te acuerdas cuando hablamos de las bromas pesadas y todo eso? No le agrada a Dios cosas así. Y están en el Nuevo Testamento. Estábamos platicando de las palabras, estábamos hablando de todas bromas, y a veces le digo, a veces ciertas bromas pesadas, bromas está bien, pero ¿hasta dónde? ¿Con quién? ¿Qué bromas pesadas? Y le dije, porque una vez, ya hace meses o un año más, no me acuerdo, me dijo Jerry, oye, ¿por qué no me dijiste nada? No me hiciste carrilla ahora. ¿Sabes por qué, Jerry? Le dije, porque si empiezo a decirte así, luego va a haber gente que te va a faltar el respeto, gente que ni se la lleva contigo, se la van a empezar a llevar, pero en bromas pesadas, y yo voy a ser el causante. Le dije, no es saludable eso. ¿Te acuerdas que te dije eso? No es saludable, porque ya es como pura mofa tonta, no le agrada a Dios eso. Es sorprendente que si yo le digo una broma a alguien, luego es sorprendente cómo otras personas quieren, no eres yo pues con ellos, ¿sí me explico? O sea, si yo bromeara con él, un ejemplo, hasta un cierto punto, luego puedo causar que otra persona bromee con él y a él no le va a agradar que otra persona le diga algo, porque no soy yo, no sé si me estoy explicando. Amén. ¿Cuál es el punto entonces? Y tiene que ver con las palabras, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Transigir, quedar bien con quién. Aleluya. No sé tú, pero qué bueno estuvo lo que hablé. A mí me gusta una enseñanza sólida. Lo que me alimenta. La verdad es la palabra. Conoceréis la verdad, y qué dice, y la verdad te hará libre. Aleluya. Todavía creo en el diezmo. Amén. Todavía creo en las ofrendas. Creo que Malaquías 3:10 es para ahora. Póngase de pie. Gracias, Padre. Aleluya. Voy a orar por usted y con usted. O sea, queriendo decir que usted también debe de orar. Aleluya. Con usted. Gracias, Padre. Padre, te amamos, te damos las gracias. Te damos la gloria. Oh, Rabasenderebe, oh, Rabasandarabaere, oh, Ramahamasandaramae, oh, todo lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que soy te lo debo a ti, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Tu presencia en mí. Tu presencia en mí. Tu presencia en mí.
Oh Ramahasti Karabashetoro Sofa Ramahakindili Rabasonda Rama. Endo remafira bokushti kandorobo horabasandere mehini. Endo kundere mehini shendira bahaneme. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Rabasonda ramahakishti katorobo soforaba. Cuando caminamos, cuando acostumbras, dice la Biblia, cantando con salmos, cánticos, himnos, cánticos espirituales, himnos, alabando al Señor en nuestros corazones. Gracias te doy, Padre. Te alabo a ti y te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Oh Ramahakishti fendoroste kenderiba robo sondereme. Oh Ramaharistendoromo kundarama. Y cuando empiezas a orar en otras lenguas, el Espíritu de Dios empieza a fluir. Algunos de ustedes vienen de iglesias bautistas y todo eso, están bien atados, no saben esto, no lo practican. Y no lo practican porque hay ataduras en sus mentes, porque se ha enseñado esto. ¿Ves? Y esto debería de ser un estilo de vida en cada creyente. En cada creyente. Alabar al Señor, dejar que ese canto salga de alabanza al Señor. Todos los días, a cada momento. Eso te fortalece. Controla tu mente. Y dejas de caminar y pensar en lo carnal. Gracias, Señor. Es bueno cantar himnos escritos que ya no sabemos que cantamos aquí. Es bueno, buenísimo. Pero también el Señor no está limitado nada más a un solo método, por decir así. También dentro de nosotros, dice, es cuando alabamos al Señor en nuestros corazones. Y muchas veces usted puede estar ahí y está alabando al Señor y vamos a recibir la ofrenda y el Señor te puede hablar específicamente cuál es tu participación y no tienes que dar nada más por dar, nomás pedir un sobre y meter dinero o usar la tarjeta de crédito o algo nada más porque sí, sino que hay de verdad aquí dentro de usted una guía de parte del Señor, una instrucción específica de parte de Él, y esa semilla va a producir. O el Espíritu de Dios te puede decir lo que vayas a dar. Si no tienes una instrucción específica, el Espíritu de Dios te puede decir: esto que vas a sembrar esta noche, créeme para tal cosa. Pero si lo hacemos todo carnal, todo nada más como un rito religioso y no hay fe agrada a Dios. Fe agrada a Dios. Pero no es una colecta, es dar en fe. Fe agrada a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿Listos para sembrar? Trajiste tu semilla, sembrador. Amén. Entonces sembramos con júbilo, sembramos con gozo. Y en el nombre de Jesús lo que sembramos, lo cosechamos en abundancia. Te damos la gloria, Padre. De esta manera le honramos a Él. Hemos aprendido que aún cuando, no sé si recuerdas esa historia que se nos va a recordar en diciembre, pero cuando vinieron estos sabios, dice, abriendo sus tesoros, adoraron. Y esa adoración fue en bienes. Así que nosotros también le adoramos a Él de esta manera. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Padre, que de lo recibido de tu mano te damos. Y te damos de eso que tú mismo nos has dado. Y cada cosa que hacemos, dice tu palabra, tú has bendecido la obra de nuestras manos. El trabajo que hacemos, tú lo has bendecido, Padre. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Y por eso proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos,
vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, te exaltamos, Rey. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable eres tú. Oh Señor, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable es mi Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta preciosa semilla. Creemos que hay vida en ella y lo vivo produce una cosecha sobrenatural, inusual y extraordinaria porque viene de lo alto. Lo creemos, lo recibimos por fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mi Señor. Aleluya. Los llamo bendecidos, los llamo altamente favorecidos. Declaro protección divina sobre cada uno de ustedes, ángeles a su alrededor, una semana de victoria sobre sus vidas, una semana llena del favor, del amor, de la gracia, del poder del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros, nos vemos el jueves, sigan disfrutando de sus bendiciones. Mañana tenemos transmisión, compartan, les amamos. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis.
donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.